Con todo lo que hemos aprendido sobre compostaje, ahora hablaremos del sistema rotativo cerrado o tómbolas. En la imagen vemos el modelo KS100, que tiene dos tapas independientes, una con la figura de compostina con las tenis puestas y lista para compostar, y la otra con compostina, pero con un reloj que significa que está en tiempo de reposo. Esto para diferenciar a cuál se le está agregando residuos orgánicos y a cuál no. El tiempo de llenado de una de las cámaras varía de acuerdo con cada familia, sus hábitos de consumo, la cantidad de personas en el hogar, pero lo importante es que el tiempo no sea menor a los 15 días. El tiempo de llenado puede ser 15 días, un mes, 2 meses y hasta más, pero lo que no debe ocurrir es que sea menos de 2 semanas. Cuando una de las cámaras se llena, ya podemos ponerla en reposo o incluso habiendo pasado 15 días, si así lo decide la familia. Para saber si está llena, debemos fijarnos en los vértices de la compostera, que son 8. Trazamos una línea imaginaria del vértice 2 y el 7, y ese es el nivel de llenado, que equivale más o menos a 3/4 partes de su capacidad. Recordemos que no es necesario llegar a ese nivel para empezar con el otro lado. Como vimos, es decisión de cada familia. El único requisito es que hayan pasado 15 días. Sin embargo, es importante recalcar que entre más tiempo lleve preparándose el abono orgánico, más químicamente estable saldrá, con menor riesgo de provocar algún daño en las plantas y con los nutrientes más disponibles. ¿Dónde podemos poner la compostera? En un sitio en el que no le caiga agua directamente, porque la tómbola tiene huequitos cuya función es permitir la entrada de aire y por ende del oxígeno. Si vemos que se puede mojar por algún sistema de riego o alguna entrada de lluvia, se debe tapar con algún tipo de cobertor o lámina. No por proteger la tómbola en sí, sino por lo que hay dentro. Se puede colocar en un cuarto de luz, en una bodega, en la cochera, en los lugares donde simplemente no se moje. Sobre qué agregar y qué no, en realidad, si manejamos los 3 principios básicos de humedad, oxígeno y balance nutricional, lo que verdaderamente importa es el control de lo que agregamos, porque al final los microorganismos son los que se van a comer los residuos, que si están con un buen equilibrio, esto permitirá tener un buen compost. Como estamos dando nuestros primeros pasos en el tema del compostaje, es importante conocer cuáles son esos materiales fáciles y los no tan fáciles que agregaremos. Dentro de los fáciles están los secos cafés que tenemos en nuestra cocina, como cartones de pizza, huevos, servilletas, cáscaras de huevo, frutas y verduras crudas, filtros de café, bolsitas de té, pan añejo, y aquí también se incluyen hojas secas, palitos, aserrín de madera no tratada. La recomendación es que si apenas estamos iniciando con el compostaje, lo hagamos con esta categoría de residuos, porque esto permitirá desarrollar una población de microorganismos bastante adaptada a los residuos y con una curva de crecimiento saludable. Y una vez que vemos que nuestro compost tiene buena apariencia, supera la prueba del puño, no hay malos olores, son indicadores de que todo marcha bien, como lo es también la generación de calor, porque esto quiere decir que los sustratos que estamos agregando están siendo convertidos eficientemente en abono. Una vez logrado esto, estamos listos para dar el siguiente paso, y es incluir materiales más complicados como lo son los cítricos, como limones, ácidos y naranjas, alimentos ya cocinados de origen animal o vegetal, alimentos en mal estado, además pellejos de pollo o carnes, lácteos como quesos que se pusieron malos y alimentos con mucha grasa. La recomendación es que mientras la compostera esté nueva y mientras nos familiaricemos con la técnica, esperemos al menos una semana o cuando se muestren signos de avance para poder agregarle materiales difíciles, eso sí, sin abusar. Por ejemplo, no vamos a colocar una gran cantidad de alimentos en mal estado, es mejor agregarlos gradualmente. Se debe tener cuidado con papel y cartón encerados, así como la yuca parafinada, porque pueden tener una cubierta plástica que impedirían que su compostaje se realice adecuadamente, lo mismo con algunos vasos de comida rápida. Algunas personas preguntan sobre la posibilidad de incorporar excretas de animales a la compostera. El consejo es que se manipulen muy bien, ojalá con guantes y pala especial para evitar dañar nuestra salud, teniendo un contacto directo. Es importante que tengan en cuenta que si se agrega excretas de animal,
a su compostera, ese abono se debe usar solo para plantas, no así para huertas en las que hayan productos de consumo humano, por el riesgo de que haya alguna bacteria o parásito que sobreviva al proceso y nos pueda enfermar por un mal lavado del vegetal. Con el tema de agregar restos de pino y ciprés es muy recomendable, pero no debe sobrepasar el 5%. Recordar que en el caso de sopa, jugo, leche y todo aquello en casa que se haya puesto malo, no se deben agregar a la compostera por el tema de la humedad. Estos son ejemplos de malos manejos de humedad. Se observan bolitas que van haciéndose más grandes, generando un abono de mala calidad, con menos oxígeno y mal olor. Si esto ocurre, antes de que se hagan más grandes, se rompen con la mano o con una palita y se agrega material secante. En esta otra imagen vemos cómo se empiezan a formar, y es que si no se pican bien los residuos, se ven cáscaras enteras de frutas. No se escurre y tampoco se le está agregando material secante. Esto, además del mal olor, genera la fermentación en la cual no hay oxígeno, y es aquí donde la mosca soldado encuentra su hogar ideal. Ella aprovecha y pone sus huevos y se empiezan a desarrollar las larvas. La larva no es mala, pero si hay mucha humedad, su población va a ser tan alta que incluso se salen del cilindro y no es lo que se quiere. Por lo que la recomendación nuevamente es el control de la humedad con material secante para así evitar la acidez, que es como el caldo de cultivo para las larvas. Esto también puede ocurrir cuando hay excesiva acidez provocada por toronjas, limones, naranjas. Es decir, la acidez puede provenir de un exceso de humedad por un mal manejo o por exceso de acidificantes, que aunque exista un buen control del compost, un exceso de cítricos, por ejemplo, pueden elevar los niveles de acidez. Para este último se le puede agregar ceniza o cal para nivelar. Cabe resaltar que la ceniza se comporta mejor en el compostaje y además aporta minerales. Finalmente, que hayan larvas no es malo, de hecho son bastante eficientes degradando los materiales, pero sí indican que por algún motivo el compost se puso ácido, así que para evitar un exceso de población se debe manejar bien la humedad y controlar la cantidad de cítricos que depositemos en la compostera. Hay larvas del mosquito de la fruta, pero son mucho más pequeñas, como las que vienen en las guayabas, por ejemplo. Estas, pese a su tamaño, tienen más potencial para convertirse en plagas, por lo que se debe igualmente controlar la humedad y la población de verdes y cafés, ya que muchos cafés promueven su proliferación. Es así como vemos que un buen proceso de compostaje se caracteriza por tener un tamaño de partícula pequeña, presencia de materiales un poquito más grandes como palitos, lo que llamamos estructurantes, y una textura que se vea suelta, no como si fuera un barrial. De esta forma, cuando ya entra en la fase de reposo, podemos tener abonos de buena calidad, como lo vemos en estas imágenes. Hay personas que lo pasan por una zaranda o un sistema de tamizaje para aprovechar solo lo fino. Eso es un tema estético, pero no necesario. Debemos pensar en el abono como una fuente de nutrientes a corto, mediano y largo plazo, no solo para las plantas, sino para todos los microorganismos que hay en el suelo. De manera que al agregar materiales de partícula fina, mediana y gruesa, estamos alimentando a todo el ecosistema del suelo, de tal forma que si ponemos abono de partícula fina, estaríamos agregando alimento a corto plazo, privando así al suelo de materiales estructurantes o de alimentos a animales que se nutren de partículas más gruesas. A manera de resumen, un suelo bien alimentado provocará una planta bien alimentada y a su vez el ser vivo que se nutra de ella se alimentará muy bien. Menos químicos, menos suelos propensos a plagas y enfermedades y más suelos con altos nutrientes que mejoren nuestra salud y el ambiente. Tenemos que ir cerrando, pero entonces, ¿qué beneficios genera el compostaje? Evitamos que toneladas de residuos orgánicos vayan hasta los rellenos sanitarios. Bajamos la huella de carbono con el transporte de estos materiales. Contribuimos a la preservación de los ciclos de los nutrientes. Aprender a ver nuestro entorno de forma diferente, en el que aquello que tenía vida y estaba en nuestro plato, vuelve a cobrar vida y regresa a la tierra para generar más vida. ¿Y por qué no unirnos a esas más de 800 millones de personas en el mundo que practican la agricultura urbana, que no requiere de grandes espacios para su desarrollo, sembrando en cajas y hasta botellas, mejorando la salud y la economía familiar? Finalizamos con esta imagen de la materia orgánica,
un mapa conceptual que nos resume todo lo aprendido, los elementos protagonistas en el ciclo del compost y qué ocurre justamente cuando estos elementos no son bien controlados. Agradecerles su atención, esperando que esta capacitación sea de gran utilidad, sobre todo en cómo hacemos de esto una forma de vida, en la que de alguna manera le devolvamos al planeta los recursos que nos regala y que nosotros hemos utilizado a veces sin medida. Si tiene dudas, llámenos, porque juntos podemos darle un giro al planeta.